Bien, jóvenes, buenos días. ¿Todavía? Ya. Bien, la semana pasada han visto la parte de respuesta humoral, ¿verdad? Sí, ya hemos visto casi los dos tipos de respuestas más básicas y primarias de la respuesta inmune, en forma general, obviamente. Y vamos a terminar de ver o de complementar en realidad lo que se comenzó la semana pasada cuando el profesor Cornejo les habló de la respuesta humoral. Vamos a hablar un poco sobre las moléculas de anticuerpo, sobre la molécula de anticuerpo, sobre cómo estos linfocitos B son capaces de producir estos anticuerpos y qué características tienen estos anticuerpos en cuanto a su función, ¿sí? Porque tienen definitivamente que si son formados deben tener una función específica, ¿no? Y cada isotipo tiene en realidad una función determinada, ¿no? Vamos a ver primero algunos aspectos básicos, una introducción. En realidad he querido que sea un poquito amplia porque quería redondear algunos temas que se vieron la semana pasada. Vamos a hacer un poco de estudio sobre la molécula efectora de la inmunidad, que es la respuesta, que es el anticuerpo, la inmunoglobulina. Y finalmente vamos a ver los mecanismos efectores de inmunidad tumoral, que básicamente se resumen en 4: neutralización, observación, ASC y activación de complemento. Entonces comencemos con la primera parte, ¿no? Nosotros ya conocemos al linfocito B, sabemos que es producido a nivel de la médula ósea, que madura en médula ósea a diferencia del timo, que pasa por una serie de momentos, de estadios, cada estadio con una característica particular. Aquí solamente se muestran dos estadios del linfocito B, el linfocito pre-B y el linfocito B maduro o B naive, ¿no? Los cuales tienen características bien importantes, ¿no? Primero, que el linfocito pre-B necesita de todas maneras tener la presencia de una inmunoglobulina de membrana, ¿sí? Esta obviamente inicialmente es una IgM monomérica, y esta IgM monomérica tiene dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras unidas por puentes de disulfuro a nivel de la región bisagra de la inmunoglobulina. Y de todas maneras la existencia de esta inmunoglobulina M de membrana marca el inicio de la actividad de lo que va a ser un linfocito B, ¿no? Esta molécula de inmunoglobulina va a ser parte del complejo BCR, importante para el procesamiento, primero el reconocimiento, procesamiento y presentación de antígeno también, ¿sí? Y finalmente hay un momento previo a la maduración ya final, cuando aparece una segunda inmunoglobulina, que es una inmunoglobulina no muy conocida, que es la IgD, de dedo, ¿sí? Y este IgD no es otra cosa que la señal para el linfocito B de que este linfocito ya está maduro, lo primero. Y lo segundo es que ya puede salir de circulación como linfocito B virgen o naive, para poder encontrarse posiblemente con un antígeno que, dependiendo de la naturaleza del antígeno, nosotros podríamos predecir qué tipo de anticuerpos va a estar produciendo esta célula plasmática, ¿okay? Los grados o las cantidades de secreción de cada anticuerpo obviamente dependen del tipo de antígeno. No todas las infecciosas producen la misma respuesta, ¿sí? No todas las infecciones producen la misma respuesta, pero sí todas producen una respuesta, ¿sí? Entonces es importante que conozcamos todas las vías para poder entender un poco más adelante la parte de inmunidad bacteriana, viral, etc., ¿sí? También ustedes vieron, por lo que vi en sus diapositivas, mecanismos T dependientes e independientes. Características de las T dependientes. Principal característica: puede, de alta afinidad, ya produce anticuerpos, diferencia plasmocitos o células plasmáticas que producen anticuerpos de alta afinidad, ¿no? ¿Otra? ¿Es mayor?
¿Tiene mayor tiempo de vida? Sí, eso también es importante. ¿Y qué otra cosa? Necesita del linfocito T, G, ¿sí? Y tiene memoria, una memoria más prolongada, ¿no? ¿Okay? Eso también es cierto, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes ven arriba, ven dos casos particulares, en el caso de órganos linfoides, como el vaso, por ejemplo, u otros órganos periféricos, y en la parte de abajo, separado por una línea punteada que no sé si se nota, ¿sí? Que es lo que es cavidades peritoneales y lo que es tejido mucoso, ¿sí? A nivel de vaso, en realidad de órganos linfáticos propiamente dichos como el vaso, nosotros podemos encontrar ambos tipos de respuestas, ¿sí? La respuesta T dependiente es básicamente asociada a la presencia de proteínas, obviamente, ¿no? Solamente para el caso de proteínas, ¿no? Y la producción de inmunoglobulinas específicas, como mencionó su compañera, sí es importante, ¿no? Y también son proteínas de larga vida, ¿no? Mientras que los mecanismos de producción de anticuerpos T independientes, que básicamente es uno, ¿sí? Los T independientes solamente son de tipo IgM, y esos pueden producirse ya sea en ganglios como en tejido mucoso, ¿okay? Obviamente no estamos hablando de un mismo tipo de linfocitos B, pero con un subgrupo diferente, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en el caso de las células mucosas, estamos hablando de las células B1, y obviamente en el caso de las marginales zona B, que son los de tipo B2, ¿no? Y cada uno tiene algunas características particulares, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar más que todo en las respuestas T dependientes, que es lo que queremos enfatizar, ¿no? Entonces, un linfocito que es linfocito BT dependiente va a reconocer un antígeno, lo va a procesar y va a tener una respuesta por parte del linfocito B. La primera respuesta o el primer evento que se ve en un linfocito B que ha reconocido un antígeno, ya sea completo o sea por sobreestimulación, como lo vamos a ver más adelante, es la proliferación clonal. Entonces, es lo primero que hace. El linfocito B prolifera clonalmente y comienza a expresar en su membrana moléculas como el B7, ¿sí? Ya sea para B7-1, B7-2, ¿sí? Además, se incrementa también el número de receptores de citoquinas. ¿Por qué? Porque este linfocito B sabe, comienza a entrar a un proceso de activación que requiere de eventos de tercera señal. A diferencia, obviamente, de las T independientes que no requieren esto, ¿sí? Y posteriormente incrementan la expresión en su membrana de una molécula que se llama CCR7, ¿sí? Y migran hasta las áreas foliculares, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo es que los antígenos llegan hasta la zona de linfocitos B? ¿Cómo es que el linfocito B se activa? ¿Sí? Sabemos que por la vía, digamos, aferente, puede llegar antígenos a partir de linfa, a partir de tejidos. Ahora, los antígenos pueden ser de gran tamaño, mediano o bajo, ¿sí? Los de gran tamaño y mediano normalmente son filtrados, así como se muestra en la gráfica, a través del sinus subcapsular, ¿sí? Normalmente en esta región de acá existen gran cantidad de macrófagos y células dendríticas que migran de médula a corteza constantemente, ¿ya? En ese vaivén, ¿okay? Estos macrófagos, ¿sí? Y estas células dendríticas extrafoliculares van a capturar los antígenos de gran tamaño molecular y los van a procesar, ¿sí? De tal forma que por ahí tenemos una vía de procesamiento de antígenos, ¿sí? Existe otra vía para el caso de los antígenos más pequeños, ¿no? Que puede ser en forma directa, ¿sí? Por esos conductos, ¿sí? Que desembocan directamente al folículo o en zonas cercanas al folículo en realidad. Obviamente significa que el ingreso va a ser mucho más directo, pero más que eso en realidad tiene que ver con el potenciamiento de la actividad del linfocito B.
Y en la célula, ¿cómo se llama? En el folículo, obviamente existe una célula que se llama célula dendrítica folicular, que es residente del folículo, nunca sale de ahí, ahí es su casa, ahí vive, ahí se muere. En ese espacio folicular lo que va a hacer esta célula dendrítica es capturar el antígeno, lo va a procesar y también lo va a presentar. O sea, tenemos dos momentos de presentación. Un momento en el folículo, por la célula dendrítica folicular, y una extrafolicular, obviamente por las células dendríticas extrafoliculares o los macrófagos residentes. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Por qué me interesa que ustedes sepan esto? Porque eso les va a ayudar a hacer entender esto. ¿Sí? Esta gráfica la vieron la semana pasada. ¿Sí? No sé si tuvieron alguna duda respecto a esta gráfica, pero vamos a profundizar un poquito más en esta gráfica. Nosotros tenemos dos momentos, miren. El antígeno, ahí está, el antígeno dendrítico folicular, ¿sí? O los antígenos pequeños del patógeno que ingresó. Y tenemos también la zona extrafolicular, con la presencia de las células dendríticas extrafoliculares. Ahora, si estamos hablando de una infección, lo más probable es que ambos antígenos sean parecidos, o sea, del mismo patógeno. ¿Sí? Ahora, ¿por qué podría tener antígenos extrafoliculares o antígenos grandes y antígenos pequeños? Pues básicamente por los eventos de digestión propios corporales. ¿Sí? Hay antígenos que llegan más enteros, hay otros antígenos que llegan más degradados. Pero todos los antígenos llegan hasta el folículo. ¿Ok? Ahora, cuando la célula dendrítica le presenta los antígenos al linfocito T helper, ¿ok? Este linfocito T se activa, ¿sí? Es el primer momento, ese linfocito T helper es virgen, se activa y se producen linfocitos T efectores. Recuerden que una gráfica de las tantas que creo que incluso en la clase que yo di se las mostré, existen diferentes células presentadoras, ¿sí? Y había tres grupos fundamentales que estudiamos incluso, ¿no? La célula dendrítica, el macrófago y el linfocito B, ¿no? Busquen esa gráfica que la tienen por ahí, no en las copias de Claudio, en las que yo les he dado. ¿Ya? Véanla bien, que ahí van a ver cuál es la diferencia, ¿no? La célula dendrítica folicular, perdón, la célula dendrítica activa linfocitos T vírgenes, mientras que los macrófagos y los linfocitos B activan linfocitos T efectores, o sea, los que ya están acá activados, ¿no? Entonces, retomando, se producen los linfocitos T efectores contra ese antígeno. Entonces, esos linfocitos T van a reconocer o van a interactuar con un linfocito B, ¿ok? Que normalmente puede estar migrando a partir de folículo primario. Recuerden que el linfocito B, si bien es cierto, está en mayor concentración en el folículo primario, puede estar también en la zona extrafolicular también. ¿Ya? Ahora, ese linfocito B tiene un antígeno ahí en su membrana, tiene un antígeno en su MHC. Ahora, ¿cómo llegó ese antígeno ahí? En realidad llegó por esta vía folicular. Recuerden que les había dicho que también el antígeno puede ingresar al folículo y puede ser capturado ya sea por la célula dendrítica o por el linfocito B también. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La célula dendrítica, mejor dicho, sí, la célula dendrítica ya capturó el antígeno. Pero así como lo capturó la célula dendrítica, también lo capturó el linfocito B. El linfocito B lo capturó, lo procesó y se lo llevó a la zona extrafolicular. Linfocito T efector, linfocito B. ¿Qué es eso? Presentación de antígeno. Existe la segunda presentación en el ambiente extrafolicular. ¿Eso que trae como consecuencia? La activación de ese linfocito B. Ese linfocito T extrafolicular lo que va a hacer es, ese linfocito T helper ya activado, efector, va a producir interleuquina. ¿Qué interleuquina se acuerdan? 2, ¿no? Entonces el linfocito B va a comenzar a proliferar y un grupo va a comenzar a producir, se va a diferenciar a células plasmáticas y otro grupo se va a convertir en linfocito B efector. ¿Sí? Ahora, esos linfocitos, esas células plasmáticas iniciales van a producir ¿qué tipo de inmunoglobulina? M. Sencillo. Y esas células plasmáticas son de corta vida, porque están produciendo IgM nada más y es inmediato, es una inmunoglobulina de emergencia. Posteriormente, ese linfocito T, que estaba ya efector también, no solamente activa el linfocito B, sino este linfocito B, ante la presencia de estas células, ¿sí? B,
va a sufrir algunos cambios importantes. Este linfocito T helper extrafolicular va a comenzar a expresar algunas moléculas que van a permitir que ingrese al folículo, convirtiéndose en un linfocito T helper folicular, el famoso LTFH, ¿sí? Y ese linfocito T helper folicular va a tener también una función, ¿sí? Cuando ya está todo, si se dan cuenta que ya tenemos dos presentaciones, nuevamente este linfocito B, ya efector, va a ingresar nuevamente a la célula, al folículo. Y en el folículo se va a comenzar a proliferar clonalmente también, así como entró acá y proliferó, acá también va a comenzar a proliferar. ¿Por qué? Porque la célula dendrítica folicular residente, esa sí siempre está ahí, le presenta los antígenos que ya están en el folículo. Y por lo tanto va a activar la proliferación clonal del linfocito B. Pero a esta hora se va a sumar un nuevo elemento que es el linfocito T FH o helper folicular. Este linfocito T helper folicular va a inducir en el linfocito B el switch de inmunoglobulinas y también va a inducir la hipermutación somática. Y eso es importante, porque eso significa que el linfocito T folicular al final es el responsable en diferenciar todo el cambio de inmunoglobulinas, ¿sí? En sus dos momentos, tanto en una etapa inicial como el linfocito T extrafolicular y luego como el linfocito T helper folicular o FH, ¿no? Entonces este linfocito TFH es importante, y aquí va a pasar lo que justo les acabo de decir hace un rato, ¿no? En la zona oscura, y se llama zona oscura porque es una zona de alta densidad celular, ¿sí? Ustedes en la microscopía lo van a ver así, una cosa bien densa, cuando hagan en los cortes con hematocilina y eosina, es una zona bien densa. ¿Pero por qué? Porque hay proliferación celular. Y adicionalmente a eso, obviamente, está la interacción con el linfocito TFH y también con la célula dendrítica folicular. Aquí se forma una trilogía, un trío, pero eso es bien importante. ¿Por qué? Porque de esta unión dendrítica folicular FH con el linfocito B efector va a nacer o van a producirse las nuevas clonas de linfocitos B efectores y de memoria que va a tener el cuerpo de aquí en adelante. Estos linfocitos B, que van a derivar en células plasmáticas, como está arriba hacia su derecha, o linfocitos B de memoria a su izquierda, estas células plasmáticas van a tener un tiempo de vida mucho más largo. Los anticuerpos que van a producir van a ser mucho más, van a perdurar más en el tiempo, ¿no? Y así es como se forma toda la respuesta inmune del linfocito B, que yo sé que ustedes ya lo sabían. Ese es el linfocito TFH, característica importante, miren, BCL6 es importante tanto en el helper como en el germinal, en el linfocito B. La producción inicial de AICOS, ligando de ICOS, C84, y la unión MHC péptido con el TCR. ¿Sí? Ahí está, es presentación clásica, no hemos aumentado nada, pero eso es en el caso de un linfocito T extrafolicular. Cuando esto sucede, ¿sí? Hay mecanismos celulares a nivel del T helper, mediados por BCL6, que hacen que el linfocito T tenga cambios fenotípicos importantes, como la expresión del CXCR5, que también nos comienza a producir algunas clonas de linfocitos B. Lo dije hace un ratito, a ver, para que no se me pierda, ya vi cada interrogante en varios. Bien. Aquí les había dicho que los linfocitos B, por ejemplo, comienzan a producir esta quimoquina, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? CXR7, el CCR7. Y esos linfocitos T helper foliculares comienzan a producir el CXR5, el receptor para CXR5.
¿Ya? Y además comienza a producir la interleuquina 21. La interleuquina 21 lo que va a hacer en el linfocito B es inducir proliferación clonal. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante el CXR5? Esa citoquina, ese es el receptor obviamente, pero la citoquina se produce dentro del folículo. Entonces, cuando este linfocito T helper folicular expresa o empieza a producir este receptor, automáticamente el linfocito T migra a donde existe la citoquina, que es dentro del folículo. Por eso es que migra dentro y produce todo este evento de producción de interleuquina 21 y activación del linfocito B, este efector dentro del folículo. ¿Ya? En resumen, esto es el resumen de toda la clase de la semana pasada y la de hoy. Es el linfocito B reconoce un patógeno, se activa, se estimula por el linfocito T, en el caso de los T dependientes, expansión clonal, luego se diferencia y luego se vuelve un efector, ya sea para producir IgM, IgG o cualquier otra inmunoglobulina, ¿sí? Y de aquí derivan, pues básicamente los principales componentes de la respuesta humoral, ¿sí? Recordad también, chicos, que es importante que ustedes conozcan los eventos de respuesta primaria y secundaria, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con vacunas y les va a ayudar muchísimo para entender todo eso. La respuesta primaria al 90 y pico por ciento, 95% es IgM, la producción de inmunoglobulinas. Y hay algunas IgGs también que se producen en etapas muy tempranas, sobre todo cuando los antígenos son muy activadores del sistema inmune, ¿ya? Esa es en una etapa primaria. Y en una etapa secundaria, con el mismo antígeno, se produce en realidad una activación muy fuerte de la producción de inmunoglobulinas de tipo G o específicas, G, A o E, para un determinado patógeno, pero también es posible que encuentren algunas inmunoglobulinas M. ¿Producto de qué? Pues básicamente de nuevos antígenos que aparezcan, ¿sí? Recuerden que los patógenos siempre están produciendo cambios a nivel de sus estructuras, ¿sí? Los antígenos no siempre son iguales. Ustedes han leído, me imagino, que existen diferentes serotipos o genotipos de patógenos, ¿no? Si bien es cierto, todos son Escherichia coli, si ustedes hacen un análisis filogenético o simplemente serológico de todos esos E. colis, no todos los E. coli son iguales. Los pequeños cambios justamente se representan en la producción de algunas moléculas de IgM en la respuesta secundaria, producto de una superposición de una nueva respuesta primaria debajo de una respuesta secundaria, ¿sí? Entonces eso es muy común. Pero, resumiendo, respuesta primaria principalmente IgM, respuesta secundaria principalmente IgG. ¿Sí? Si vamos a ver una respuesta estándar, común. La respuesta primaria es mucho más lenta, la respuesta secundaria es mucho más rápida, ¿sí? La respuesta primaria no tiene linfocitos de memoria. En la secundaria sí hay formación de memoria inmunológica. ¿Ya? Y ahí eso es lo que respecta a la parte introductoria. Creo que con eso hemos complementado todo. Y ahora vamos a estudiar un poco la molécula efectora de la inmunidad humoral, ¿no? ¿Qué es esto? Una Y, me dice. No, eso es la cadena pesada de la... ¿Qué es eso? ¿Ah? BCR. ¿Cómo van a decir BCR? ¿Ah? No me voy a repetir la clase 1, por favor. Es simplemente un anticuerpo. ¿Por qué no es un BCR? ¿Se parece a un BCR? Claro que se parece a un BCR. Pero para yo decir que es un BCR, tendría que haber dibujado una célula B abajo. ¿Sí? No hay, eso está flotando en el aire. ¿Sí? Segundo, que debe estar acompañado por sus moléculas G alfa y G beta para poder decir fehacientemente es un BCR, ¿no? Pero esto es básicamente una inmunoglobulina de tipo G, ¿sí? Ahora, la comparación que ustedes me han hecho no es mala, al contrario es buena, ¿sí? Porque el BCR no es otra cosa, mejor dicho, una inmunoglobulina no es otra cosa que es la copia fiel de un BCR, pero en forma soluble. El BCR es de membrana, ¿sí?
el anticuerpo es soluble, ¿ok? Pero es básicamente, estructuralmente es muy parecido, es casi lo mismo, ¿sí? Características del anticuerpo, dos extremos, el extremo carboxilo terminal, que es la parte más baja del anticuerpo, viendo esa gráfica, ojo, porque hay gráficas que lo ponen al revés, también es válido, puedes verlo de donde quieras, de arriba, abajo, derecha, izquierda, no sé. Pero en este caso, en esta gráfica, en la parte inferior está el extremo FC, que es el extremo carboxilo terminal. En la parte superior tenemos el extremo FAB, que es el extremo o el fragmento de unión al antígeno, que es el extremo amino terminal, ¿sí? En la región amino, si queremos ver siempre la conformación de un anticuerpo, este siempre va a tener dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Cada cadena siempre va a tener un dominio variable, siempre, y el resto es constante, siempre, ¿ya? Y las denominaciones siempre son de arriba hacia abajo, variable, constante 1, constante 2, constante 3, siempre la última constante es siempre la masa externa, o sea, la que está hacia el carboxilo terminal. Luego, en la zona central hay unos puentes de sulfuro ahí que determinan una región que se conoce como región bisagra, ¿no? La región bisagra correspondería a esto de acá, ¿no? Esta sería la región bisagra, esta de acá, ¿no? Esos puentes que están ahí, ¿no? Y otra cosa más, bueno, básicamente eso. Y en la región que tiene unión, la región que se une en realidad al antígeno es la región variable, que está determinado por tres regiones fundamentalmente, que son los CDRs, eso que también ustedes se acuerdan, ¿no? Esta es la estructura cristalizada de una, por cristalografía de rayos X. Se obtuvo ya la estructura de la inmunoglobulina G, que es bastante conocida. La cadena que está en color rojo es una cadena pesada, la que está en azul es otra cadena pesada y las verdes son cadenas ligeras, ¿okay? Si se dan cuenta, estas cadenas no son sólidas, o sea, son enmarañados de secuencias de aminoácidos seguidas unas detrás de otra, pero que tienen una estructura en 3D. ¿Y eso qué es lo que...? ¿Por qué les menciono eso? Porque es importante que ustedes sepan que esa estructura 3D es lo que le da en realidad la capacidad de poder reconocer un antígeno también en 3D, ¿sí? También es importante que ustedes recuerden de que esta inmunoglobulina pertenece a un grupo de proteínas que se le conoce como superfamilia de inmunoglobulinas, donde está también el TCR, el MHC, el CD4, entre otros, ¿sí? En este caso, si yo pongo ahí una membrana celular, pongo una IgM de membrana, eso probablemente sea un fragmento del BCR, ¿sí? En ese caso esto sí es un fragmento de BCR, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está la membrana, ¿no? ¿Qué faltaría para que sea BCR? A esta molécula. Vamos a 5 días, 5 horas del examen. ¿Qué le faltaría a esta molécula para que sea un BCR? Monoglobina Ah, esta. ¿Qué le falta? Monoglobina alfa y beta. Una inmunoglobulina alfa, beta. ¿Qué más? El complejo CR2. ¿Ya? ¿El complejo qué? CR2. TCR, ya ese es el complejo TCR, pero ¿qué más faltaría? El C... ¿Qué más? Ah, no, ya. Es todo, ¿sí? Porque el otro sería el complejo de activación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y el complejo de activación cuál es? CR2. Exacto, ¿ya? Entonces ahí solamente faltaba la Ig alfa y Ig beta nada más, ¿sí? Entonces, esta estructura sí podría ser, digamos, el BCR, por eso está dentro de la superfamilia inmunoglobulinas, el TCR también está dentro de la superfamilia inmunoglobulinas, y básicamente ¿por qué? No es porque sean inmunoglobulinas todas, sino porque tienen dominios parecidos a las inmunoglobulinas, ¿sí? Ya. Y al final, dentro de la región variable, son los puntos, los CDRs, el CDR1, 2 y 3, los importantes en la unión y el reconocimiento antigénico, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, ya la tecnología está direccionando a la producción de anticuerpos humanizados. No sé si sabían eso.
Pero hace unos años atrás, por ejemplo, nosotros actualmente en la clínica tenemos muchos anticuerpos producidos para la inmunoterapia. Montones, cientos, aplicados en reumatología, en el diseño de vacunas, para cáncer, tratamientos de todo tipo, ¿sí? Entonces, uno de los primeros, de las primeras anticuerpos usados en el tratamiento o en la terapia fue el etanercept, que es un anticuerpo anti-TNF-alfa, uno de los primeros que se hizo. Pero este etanercept era un anticuerpo monoclonal de ratón, ¿no?, que se sintetizaba y se producía en unos frasquitos, y lo que se hacía era simplemente se le agregaba, se le inyectaba a la persona unas dosis, pulsos de 3 veces cada 3 semanas, en algunos casos era semanal, y luego cada cierto tiempo, dependiendo de cómo iba la recurrencia de la enfermedad. Pero al final la idea y la función era simplemente que estos anticuerpos ingresaran al torrente sanguíneo, llegaran hasta la sinovia o el panus de la articulación, y pueda unirse al TNF, que dañaba en realidad, que inducía la producción de mieloperoxidasa, hiperoxidasa y colagenasa del macrófago en las articulaciones, y de tal forma que bloqueando el TNF-alfa simplemente bajaba la inflamación y controlabas o amortiguabas un poco la cronicidad de la inflamación articular en los pacientes con lupus o artritis reumatoide, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que ya se sabía, que se hacía hace muchos años atrás. Sin embargo, el problema es que, como era un anticuerpo de ratón, en el cuerpo humano, un anticuerpo de ratón es un antígeno, porque es extraño, a menos que alguien sea ratón acá, ¿no? Creo, no hay, ¿no? Ya. Entonces, solamente se comenzaron a crear nuevos anticuerpos para la síntesis y el uso biomédico o biológico de los tratamientos de estas personas. Entonces, al final, lo que se hizo, después de estos ensayos, se hizo un anticuerpo híbrido, que se le llamó anticuerpo quimérico, donde lo que se hacía era, se tomaban los anticuerpos, ¿no?, y el extremo constante, los dominios constantes del anticuerpo, se hacían sintéticamente en células, levaduras, con genes humanos, de tal forma que todo el extremo constante era humano, ¿no? Y ahí apareció adalimumab, creo, si no me equivoco, ¿no? Después de eso, aún se dieron cuenta que todavía el tiempo de vida media de los anticuerpos era bajo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Humanizar todo el anticuerpo. Entonces crearon un sistema para poder hacer que todo el anticuerpo, dominios constantes y variables, todos sean humanos. La única modificación que se hacía genéticamente era la incorporación de las secuencias de los CDRs, nada más, ¿no? Claro, se hizo, perfecto, funcionó, el anticuerpo funcionaba de maravilla. Claro que funcionaba de maravilla, que tenía también que tenía una buena chequera, ¿no?, porque el tratamiento era carísimo, ¿no? Y a eso le sumamos otras enfermedades más todavía, como el caso del cáncer, que actualmente existen hasta 3 terapias inmunológicas bien diferenciadas para pacientes con linfomas de tipo B, cáncer de mama y cáncer de pulmón. Son 3 tipos de cánceres que actualmente tienen una vacuna, entre comillas, que puede ser usada para el tratamiento contra el cáncer, ¿no?, y que mejora prácticamente en algunos casos hasta el 500% de la expectativa de vida, ¿no? Entonces es muy importante esto. Y esos anticuerpos, básicamente, la teoría dice que si nosotros solamente modificamos el CDR podemos lograr un anticuerpo totalmente específico. La mejor muestra de eso es los fármacos que ustedes van a usar en algún momento, ¿ya? Pero todo esto tiene su fundamento inmunológico. Ahora, ¿qué anticuerpos puede producir un linfocito B? Bueno, puede producir hasta 5 isotipos diferentes, ¿ya? La IgM, que es la más conocida, que si se dan cuenta es un complejo de 5 unidades de inmunoglobulinas, miren, 1, 2, 3, 4 y 5, unidos todos a través de una cadena de puentes disulfuro que se conoce como cadena J. La cadena J mantiene a todos esos monómeros
a estos 5 monómeros unidos por el extremo Fc, de tal forma que se forma un pentámero enorme que es totalmente soluble y es capaz de tener una función biológica importante, ¿sí? Esa es la primera inmunoglobulina que se produce ante una infección. Ya luego de eso se producen las otras inmunoglobulinas, las que son T dependientes, ¿no? ¿Cuáles? La IgG, la IgE y la IgA. La IgD es un caso particular porque recuerden ustedes que solamente se expresa en células B vírgenes en médula ósea antes de salir a circulación. Después no tienen función conocida. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Ahora, las IgGs y las IgAs tienen subtipos, ¿ya? Y estos subtipos, en el caso de los humanos, en el caso del G puede haber hasta 4 subtipos, IgG1, 2, 3 hasta el 4. Y en el caso de la IgA puede haber IgA1 e IgA2. La IgA2 es dimérica. Miren el tremendo cuello que tiene esta inmunoglobulina G3, ¿no? Esta IG3, ¿no? Se caracteriza porque al tener una región bisagra, así se le llama esa región de puente de sulfuros, tan grande, es capaz de fijar complemento de una manera muy eficiente, ¿sí? Entonces la estructura de la inmunoglobulina también tiene que ver con la función de la propia del subtipo de inmunoglobulina, ¿no? Y en el caso de la IgA puede ser monomérica en sangre, en circulación, o dimérica a nivel de mucosa gástrica, intestinal, mucosas en general. Además, la IgA también es la inmunoglobulina que también está presente en la leche materna, ¿no? Y es transmitida en forma pasiva al neonato para poder inducirle una protección constante estomacal al niño, ¿sí? Entonces, por eso de ahí la importancia de que la lactancia sea de leche materna durante el primer año para poder no solamente nutrirlo, sino también para poder darle defensas, ¿sí? Se ha demostrado ya científicamente que muchos de los niños que no lactan, o sea, leche materna, sino dan fórmulas, que se trata de digamos, compensar todo lo que se puede, tienen mucho mayor recurrencia de infecciones bacterianas a nivel estómago, ¿sí? Mucho más recurrencia de problemas estomacales. Porque justamente las inmunoglobulinas de la mamá son las que protegen al niño, ¿no? Actualmente ya existe también leche humanizada, ¿sí? Aquí en Sudamérica, creo que es Argentina y en Brasil, ya tienen vacas que producen leche humanizada, pero sin embargo la humanización del contenido de la leche de estas vacas solamente es a nivel de proteínas, no a nivel de anticuerpos, ¿ya? Y esto, en realidad la IgA está asociada a lo que es la inmunidad de mucosas. Nosotros no estamos haciendo un capítulo de inmunidad de mucosas, pero es muy importante que ustedes sepan eso. Los que quieren ser pediatras tienen que saber inmunología de mucosas. O sea, si no, no sé qué le vas a hacer a ese chiquito, pero no sé qué le vas a hacer, ¿verdad? Pero tienes que saber inmunología de mucosas, ¿ya? Dicho sea de paso, creo que a fin de mes, el 30 de este mes, hay un congreso de inmunología donde el tópico principal es inmunología de mucosas y alergias, creo. Incluso va a venir Abas, no sé si sabían, pero los animo a que vayan, por ahí que nos encontramos también. Y la parte de inmunología de mucosas es muy crítica. Miren, este es un corte hecho en HE, donde se muestra principalmente la mucosa epitelial, que está en la parte superior, la lámina propia, bastante delgada, y una zona bastante densa que es una parte de la placa de Peyer. La placa de Peyer no es otra cosa que una suma de folículos distribuidos a lo largo de todo el intestino y de toda la parte mucosa, que lo que hacen es básicamente capturan o tienen la misma función que un folículo o un ganglio linfático convencional, ¿sí? Y eso lo podemos ver en esta gráfica, ¿no? Tenemos dos vías de captura de antígeno a nivel de mucosas. Uno es la captura a nivel de los microvellosidades y de las criptas que encontramos en la
¿cómo se llama en la mucosa. Y estas obviamente tienen la capacidad de también capturar antígenos y llevarlos hasta el ganglio linfático más cercano, ¿no? Que sería la parte inferior de esto, ¿sí? Capturar antígenos, miren, ahí en la parte superior hay una célula dendrítica estirando uno de sus brazos, tratando de capturar ese patógeno, esa bacteria que está ahí. Normalmente la captura, la internaliza y se la lleva dentro por la vía ferente, se la lleva hasta el ganglio linfático, ¿no? Y el ganglio linfático obviamente procesa el antígeno y luego la respuesta de linfocitos B, T nace a partir de un ganglio linfático periférico, cercano a la zona de infección, pero periférico, ¿sí? Esa es una opción. La otra opción es en las mismas placas de Peyer. Las placas de Peyer también tienen células dendríticas residentes de placa, ¿sí? Que también hacen todo el proceso de captura, ¿sí? Ayudados por dos células bastante interesantes, ¿no? Una son las células M, que están ahí arriba, que son esas que están en lila, y al costado las células Goblet, que creo que la vimos en uno de los seminarios. Células M lo que hace es captura células, o mejor dicho bacterias, y las trasloca a la parte tisular o las lleva hasta lugares cercanos donde están las células dendríticas. Las células M solamente son un pase, son un medio de transporte, un medio de transporte hasta el nódulo. No son presentadoras, no son fagocíticas, simplemente son transportadoras. Las células dendríticas son las que hacen las funciones ahí. Y estas células dendríticas presentan el antígeno también a nivel de placas en el folículo y hacen toda la presentación clásica, ¿sí? Y la presentación, solamente para terminar, si es que se hace por vía de un ganglio, o sea, por la vía ferente, normalmente aquí los mecanismos son T dependientes o independientes. Dependientes, ¿sí? Porque acá están pues los linfocitos T, los foliculares, todo lo que hemos visto hace un rato, los chicos. ¿Están durmiendo o están escuchando? Ya. Miren, captura aquí, los antígenos llegan acá y se presentan por la vía, digamos, T dependiente, ¿ok? La producción de IgA también puede ser T independiente. ¿Ya? O sea, no solo las IgMs son producto de un linfocito B T independiente. En el caso muy particular de la mucosa también puede estimular linfocitos B T independientes para producir ¿qué inmunoglobulina? A ver atrás. A ver, ¿qué inmunoglobulina producen las T independientes? M. Solo M. G también. ¿Hay G T independiente? No sabía, esa es nueva. Ya atiendan pues chicas, si no, yo no las amarro, ahí está la puerta, pueden salir a conversar afuera, ¿ya? Como les decía, a nivel de mucosas también hay activación de linfocitos B T independientes, pero que producen IgA T independiente. ¿Ya? Y eso es importante, ¿por qué? Porque la mucosa es una zona que está con alta exposición de patógenos, ¿eh? Y no podemos esperar toda una respuesta. Obviamente esas IgAs T independientes son menos específicas, pero cumplen la función de neutralización. ¿Ok? ¿Sí? Y normalmente, si bien es cierto son T independientes, derivan de clonas previamente estimuladas, ¿eh? Y eso es importante, o mejor dicho, esa preparación in-house, o sea, dentro de esa mucosa, se hace justamente en los primeros años de vida, ¿no?
Si fuera totalmente, o sea, este método o esta forma como el sistema inmune produce inmunoglobulinas A, T independientes, fuera tan, digamos, perfecto, tan sostenido, el niño no necesitaría en realidad una respuesta pasiva de la mamá, o sea, la inoculación de la leche materna de IgAs para protegerlo a nivel de mucosa, ¿no? Es una forma de producir inmunoglobulinas A de emergencia, sí, y que como se hace constantemente durante todo el tiempo de tu vida, entonces te mantiene preparado para neutralizar cualquier patógeno. Sin embargo, no es una respuesta tan específica como aquella que proviene de un ganglio linfático que sí ha hecho una respuesta T dependiente. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. La vacuna que es oral, ¿cómo se llama? La vacuna oral. Vacuna oral, chicos. Nada. Anótelo, la fija del examen. Las vacunas orales, por ejemplo, justamente tienen, entre comillas, la función de activar la respuesta T dependiente, obviamente, ¿sí? Pero en el caso de mucosas particularmente es activar los mecanismos T independientes. Es la única vacuna que activa T independientes. Las otras vacunas no, esas son T dependientes. Claro, pues lógico, no me conviene hacer T independientes para hepatitis B, ¿no? Ahí sí tiene que ser muy específico y tiene que ser T dependiente definitivamente, ¿no? Y tiene que ser celular humoral también, ¿no? Entonces, no todas las vacunas, o sea, tienen un mismo fin, ¿no? Hay algunas que son mixtas. Ese es el único caso de la vacuna que ustedes van a averiguar cuál es, y que tiene esa función dual, ¿no? Ahora, la IgA, que es producida por la célula plasmática, ¿no?, en mucosa, ¿no?, cuando es sintetizada como IgA monomérica. Este monómero se une a través de los extremos carboxilo de las colas de las inmunoglobulinas, y luego es llevado desde la lámina propia hasta el lumen intestinal. Ahora, ¿cómo es que se transporta? No es que se transporte así de la nada. Existe en las células epiteliales mucosas una proteína ligada a la membrana celular que se llama receptor de poli-Ig. Es un receptor de poliinmunoglobulinas A. Hay unos que le dicen poli-IgA, otros que le dicen el receptor poli-Ig, pero bueno, al final es lo mismo, ¿sí? Ese receptor poli-Ig lo que hace es, tiene una cadena de... Es un polipéptido que está ahí unido, anclado a la membrana celular, y que se une específicamente a los extremos FCs del anticuerpo IgA dimérico, envolviéndolo como si fuese una chalina, pues, ¿no? O sea, una chalina. Envuelve toda la IgA en el extremo FC y lo trasloca, los lleva desde la lámina propia hasta el lumen. Ese fenómeno, ¿no?, de llevarlo de la lámina propia hasta el lumen se llama transitosis. Transitosis de IgA. Y la transitosis es importante por un motivo, porque le da protección a la IgA, ¿sí? Ese poli-Ig o ese receptor de poliinmunoglobulina lo que hace es, al momento que es liberado, cuando ya está en el lumen, no sé si se dan cuenta, se cliva, se corta el poli-Ig, dejando una parte de la poliinmunoglobulina pegada a la IgA, ¿no? Ese componente se llama componente secretor, y este componente secretor es importante para proteger a la IgA, porque la IgA va a llegar ¿a dónde? Va a llegar a estómago, intestino, un lugar donde el pH es bajo, hay enzimas, hay de todo, ¿sí? Se va a entrar en zona verde, ¿no? Y este componente secretor lo que va a hacer es va a proteger a la inmunoglobulina de ser degradada, por así decirlo. Funciones de las inmunoglobulinas en general, yo solamente para mencionar algunos, nada más: inmunidad neonatal,
¿sí? Reacciones ASC en el caso del IgG, opsonización, en el caso de la IgM, activación de la vía clásica, la IgG también activa vía clásica, IgA, inmunidad de mucosas, activación de complementos por la vía de las lectinas, si es posible, IgE, activación de granulación de mastocitos, por ejemplo, cuando es el caso de enfermedades parasitarias, y en el caso patológico vamos a verlo mucho en lo que es inmunidad contra, o mejor dicho, hipersensibilidad, que es una patología producida por, que se conoce como alergias también, ¿no? Y la IgD, que es una molécula que simplemente acompaña a la al linfocito B en el momento de maduración, que no tiene una función conocida como tal, ¿no? Ni siquiera funciona como receptor, simplemente como una molécula que indica el término de la maduración del linfocito B y la circulación en sangre periférica. Las citoquinas son importantes en la derivación en la producción de anticuerpos. Por ejemplo, para que una célula plasmática produzca, un linfocito B produzca IgG2, por ejemplo, necesita la presencia de interferón gamma. Para que se produzca IgA se necesita interleuquina 5 y se necesita TGF-beta. Para que se produzca IgE se necesita interleuquina 4. Para que se produzca IgM se necesita también IgM dependiente, ¿sí? Se necesita interleuquina 2, 4 y 5 y otras más, ¿sí? En realidad lo que se quiere mostrar con esta gráfica es que la síntesis de anticuerpos específicos depende de la producción de citoquinas del entorno, del microambiente. Y eso va a depender obviamente del tipo de antígeno que se esté procesando. Acá están algunas de las características de las inmunoglobulinas, ¿no? Inmunoglobulina, por ejemplo, que se transporta o es transportada a través de epitelio, solamente la IgA, la transcitosis es ese evento, solamente IgA, dimérico, ni siquiera monomérico, dimérico. En placenta, por ejemplo, la IgG 1 y 3 son las que se exportan, no todas las inmunoglobulinas G se exportan en placenta. Y recordar nuevamente que la inmunoglobulina G es la única que es capaz de ser transportada por la barrera placentaria, ¿sí? Debido a que no es por difusión, no es por tamaño, no es por nada, es simplemente porque existe un receptor que transporta la inmunoglobulina G, ya sea la IgG1 o la IgG3, del torrente sanguíneo materno al torrente sanguíneo fetal. O sea, participa en los eventos de transporte a través de la barrera hematológica, la barrera hematológica placentaria del madre-niño, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa? Difusión también a nivel de sitios extravasculares, prácticamente todas las inmunoglobulinas y las IgAs. Y lo que sí, esta gráfica es bastante interesante porque acá pueden ver los niveles niveles medios, promedios de inmunoglobulinas, ¿sí? Para todos los casos, en el suero, excepto para la IgA, que es a nivel de, si bien es cierto nivel de suero, pues a nivel suero, digamos, suero y también en tejido, ¿no? La producción de IgM, o sea, las inmunoglobulinas M siempre se están produciendo post-infección en cantidades o concentraciones de 1.5 miligramos por mililitro, que comparado, por ejemplo, con las inmunoglobulinas más, digamos, específicas como la IgG, es relativamente menor, ¿sí? Miren, la IgG1 se produce normalmente 9 miligramos por mililitro, 3 la IgG2, 1 la IgG3 y 0.5 la IgG4. La IgG4 normalmente es asociada a enfermedades parasitarias. Miren la concentración de inmunoglobulina E en sangre. 3 por 10 a la menos 5. Eso es 0.00003, ¿no? Es nada casi. Uno de los grandes problemas a nivel clínico es la determinación de IgE en sangre o en saliva. Existen métodos que mejoran o son más sensibles para poder encontrar estas inmunoglobulinas. Los métodos más usados son los de quimioluminiscencia, que son los más sensibles que existen en el laboratorio clínico, ¿no? Para los que quieren hacer patología clínica en el futuro. Otra inmunoglobulina que está en concentración muy bajas es la IgD, obvio, pues porque no tiene una función fisiológica importante, no tiene ninguna conocida. Y esta es de 0.004 miligramos por mililitro. Producto obviamente ni siquiera de su síntesis para
para liberación, sino por destrucción o desacoplamiento de linfocitos B maduros. Y la IgA, miren, está en 2.1, que es bastante alto también. Ahora, ¿por qué la IgA está bastante alto? Porque les comento nuevamente lo de hace un rato. La IgA es muy importante y es producida constantemente, las 24 horas del día en mucosas, constantemente. Es la inmunoglobulina que se produce todo el tiempo. ¿Ya? Tiempo de vida media de los anticuerpos, miren, es variable, siendo la IgG la que tiene un tiempo de vida media mucho mayor. ¿Ya? Esto debido a que, debido al mismo receptor que es encargado de la transferencia de la inmunoglobulina de la madre al feto, ese receptor se llama FcRn, que es el que está acá, ¿sí? Este de acá, el FcRn, que este FcRn no es otra cosa que un MHC clase 1, ¿ya? Pero es un MHC clase 1 no clásico, que no se estudia mucho, ¿sí? ¿Cuáles son los MHC clase 1 que ustedes han estudiado? O los HLA de clase 1 que han estudiado. ¿Se acuerdan? Claro, HLA A, ¿qué más? No se peleen. B y C, claro. 20. Ya. A, B y C, ¿sí, no? El HLA A, el HLA B y el HLA C. ¿Ya? Este de acá, el FcRn, es el HLA E, si no me equivoco. Si no me equivoco, ¿sí? Porque el HLA-G es otro, el que está activando los mecanismos de tolerancia a nivel de placenta. ¿Ya? Los HLA son muy importantes, por acaso, ¿sí? El niño no se aborta justamente por la presencia del HLA-G en la membrana de la placenta, ¿no? Es un dato bastante importante. Pero bueno, en este caso estamos hablando del FcRn, y este FcRn lo que hace es captura, ¿no? Hay fagocitos, por ejemplo, que normalmente siempre están endocitando este componente serológico, sericérico, básicamente de sangre, y estos se están yendo básicamente para los eventos de degradación y de circulación común, o sea, de vigilancia inmune común. Pero estos FcRns, cuando se unen a los IgGs, hace que la IgG adopte una posición diferente. Ya no es una Y tan Y, sino se comienza a compactar de tal forma que la inmunoglobulina se protege de la acción lítica de las enzimas o de los ácidos. Entonces, esto hace posible de que, a pesar de que sea endocitado, sea unido al lisosoma y sea exportado o exocitado, las inmunoglobulinas Gs no se destruyen, sino siguen circulando para tener una función biológica más adelante. No pasa lo mismo con la IgE ni con la IgA, menos con la IgM, ya que estas sí se degradan constantemente, no solamente en circulación, sino también vía orina o vía hígado. Y finalmente los mecanismos efectores de la inmunidad humoral, ¿sí? Aquí están resumidos todos ellos. Todos los mecanismos son básicamente 4: la neutralización de microbios y toxinas, la opsonización y fagocitosis, las respuestas ASC y las respuestas mediadas por complemento, que pueden ser producción de opsoninas como el C3b, mecanismos de inflamación o lisis de bacterias por la activación del C9 en la vía clásica de complemento. No todos los anticuerpos tienen todas las funciones. La función más, digamos, estudiada ha sido la función de neutralización, porque fue la primera que se encontró en los anticuerpos, ¿no? Miren, ¿quiénes son moléculas capaces de neutralizar? Todas las IgGs y la IgA. O sea, principalmente IgG, IgA, función neutralización. Eso es clásico, ¿ya? Opsonización, la IgG1 y la IgG3. La IgG1 porque es la más activa. Y la IgG3 es particular porque no sé si se acuerdan que tiene un cuello enorme. Y justamente eso facilita el hecho de que pueda opsonizar mejor, ¿sí? Sensibilización a la muerte por NK, igual IgG1 y 3. Miren, mastocitos solamente mediado por IgE.
mientras que activación de complemento básicamente son dos moléculas, la IgM y la IgG clase 1 y clase 3, ¿no? Esas dos siempre van a estar asociadas a diferentes eventos que las otras no, ¿sí? Tanto con la IgG2 como la IgG4 no, normalmente no.